Buenas noches, bienvenidos al episodio número 2 de Good Reservoir Fellas, un podcast en donde el cine se discute, se cotorrea y se comparte. Y hoy tengo el agrado de tener a mis colaboradores, en este caso Antonio Bunt y Luis Carlos Pichardo, en donde pues nosotros tres vamos a darles un ratito un ratito ameno de cine, que es el tema que más nos agrada a nosotros. Por favor, preséntense. Luis Carlos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Luis Carlos Pichardo. Hoy no me encuentro en casa, me encuentro en casa de Lisette, que es una gran amiga también del medio, que anda por ahí de repente. Y pues bueno, un saludo y el placer de estar contigo, Luis, y maestro Bunt. Qué gusto de volverte a ver. Profe Bunt. Muy bien. Se fue al espacio. Se nos va el profe Bunt. Sí, lo oigo. No, te oímos un poco cortado, Bunt. Ay. No sé si sea tu conexión a internet o qué onda. Quién sabe por qué, no sé. Como que está congelada la imagen, ¿no? Sí, al parecer sí. Bueno, como saben, son problemas de lo que podemos tener en vivo. Son problemillas técnicos que hay en vivo. Trataremos de cachar otra vez al profesor Bunt. ¿Qué pasó, profe Bunt? ¿Todo bien? Ahí está. Ahí voy. Bien, Creo que ya profe. estoy. Me tuve que mover. Ya estoy. ¿Me oyen? ¿Me Sí, escuchan? todo súper bien, profe. Sí, bien. Perfecto. Todo Entonces, pues bueno, con el gusto de saludarlos y de saludar también a quien nos está escuchando y viendo, pues aquí platicar un rato de cine es como un placer siempre, ¿no? Y Siempre un además desahogo. así es, y además con colegas como ustedes, pues bueno, qué más se puede pedir? Entonces, pues adelante. Muy bien. La semana pasada Netflix tuvo uno de los grandes estrenos en su plataforma. Es una película que compró Netflix, en realidad no la produjo Netflix, es una película mexicana dirigida por Fernando Farías. Sí, Fernando Frías, perdón. Esta película se llama Ya no estoy aquí. Es una película súper, súper interesante. La historia es retratada en Monterrey. Y la verdad es que tiene una temática bastante particular. No sé qué nos quieras comentar tú, Pichardo. Pues claro, o sea, vi la película apenas recientemente. Creo que bajo muchas recomendaciones que estuvieron dando, y me parece que es una película bien lograda, un buen manejo de flashbacks y de flash forwards, que nos van contando la historia muy coherentemente, vamos a hablarlo así. Es meterte, evidentemente, con este grupo, los tercos, que son un grupo, por no decir pandilla, pues que viene con toda esta generación del Chuntaro Style, del Colombia, con K, que es una mezcla entre lo que es, yo diría, la fusión entre las culturas urbanas latinas con digamos, las culturas anglosajonas, ¿no? Porque pues, estamos en el norte es una fusión de muchas culturas y más sobre todo cuando vemos estas oleadas de migrantes que hacen una vida, ¿no? Y entonces esto nos da mucho tema para poderlo hablar. Me parece una fotografía bien lograda, bien, pues tiene un buen matiz, no desaprovecha ninguno de los espacios. Creo que los espacios que vemos en la película, sobre todo en lo que es el barrio que está sobre colinas, los caminos que van, nos habla sobre estos caminos perpenteados, ¿verdad? Sí. Donde
que nos maneja un poco esa fotografía, es increíble. Cuando va subiendo el coche, ¿no? De la familia que sube y luego baja, es una toma con telefoto que nos aplasta un poquito esa parte de los caminos curveados, que es muy interesante, ¿no? Nos maneja un poco, da muchas metáforas ese tipo de fotografía. Y obviamente después lo que es el Nueva York, donde realmente te vas con el personaje principal, este chico que pues te angustia un poco saber qué es lo que va a pasar, el encuentro con la segregación, la soledad, sobre todo, que es muy pesada cuando no sabes hablar inglés, cuando no tienes un solo amigo, no tienes familia, estás desconectado casi al 100%, y pues te vas con el personaje, ¿no? Final de cuentas, es una dirección afortunada porque es como si fuera el mismo, fuera de la dirección de Frías, es la dirección misma de los mismos actores, los mismos compas, ¿no? De los tercos que al final de cuentas se dirigen a sí mismos, se adhieren pues a todo esto, ¿no? Y Sí, creo que es claro. algo muy bien afortunada, es una película que bueno, tiene mucho para comentar, por supuesto. Tus impresiones, Bunt, ¿qué Le cedo la opinaste de la palabra al película? maestro Bunt, Bueno, le damos a mí me sus comentarios. pareció interesante. Eh, yo creo que siempre es como padre ver como una visión no necesariamente centralizada como la mayoría de las películas en este país, en donde no salen de esta Ciudad de México tan caótica, tan aterradora. Y ahora eso me pareció muy interesante con este rasgo casi documental y pues los actores básicamente siendo ellos mismos, que es un proceso como de dirección y de como desarrollo actoral, como una evolución que me parece interesante y que lo hemos visto en películas como Ciudad de Dios, en donde en realidad no son actores, sino que pues se interpretan más o menos a sí mismos y a partir de todos estos como laboratorios, como talleres vivenciales a nivel de actuación, ese trabajo me parece interesante. Creo que siempre es como muy grato ver como películas como por ejemplo Los Insólitos Peces Gato, que está hecha en Guadalajara, o Quemar las Naves, que está hecha en Zacatecas. Me parece eso es a mí lo que se me hace interesante, ¿no? Que se salga de esta pues, visión centralizada del país, porque además México es enorme, México es súper diverso. Entonces, me parece una película interesante, me parece bien lograda. No sé si me gusta mucho este proceso del que hablé hace rato de estar como con la gente de los barrios. No sé hasta qué punto me parece algo hasta cierto punto condescendiente, pero de todos modos me parece como súper interesante trabajar como en este sentido. Me gustó, se me hizo una visión incluso hasta diría yo amable, porque en ningún momento es como el exceso, digamos, de violencia, que es lo que hemos visto en muchas de las producciones como recientes. Yo creo que eso le ha generado como una muy buena acogida por parte de Netflix. Creo que es una película con buenas intenciones y está interesante. Está Me llamó interesante. mucho la atención que retratan, por ejemplo, este Monterrey, que no es el que conocemos, el de lujo, como cuando retratan aquí la Ciudad de México, que es, por ejemplo, todas esas zonas comerciales que tiene
que tiene Monterrey, ¿no? Aquí te retratan esa zona pobre, esa zona rural, esa zona donde también pasan este tipo de historias y que no todo esto es centrado en una comedia romántica como es lo que hemos visto normalmente con Omar Chaparro y con Marta y Gareda. Es otro tipo de cine, claro, es ese cine que no vamos a ver comúnmente en una sala de cine, que normalmente estamos atascadas de comedias románticas o de comedias nada más, pero que nada más se centran en mostrar un México que a veces ni siquiera es existente, un México donde lo único que te retratan son las zonas fresas, son las zonas en donde todo está bien, entre comillas, y aquí siento que es una forma de ver diferente a Monterrey, que esas cosas rurales que tiene, esa violencia que genera también el estar en una zona pobre, que no sea como lo comenté hace ratito, que no tenga esa freshez que normalmente nos muestra el cine, sino es algo que es totalmente desconocido para todos, porque obviamente pues yo no conocía lo que es una cumbia colombiana o Colombia, como le llaman ellos, toda esa contracultura y esa subcultura que tienen ellos en la vestimenta, en la forma de peinarse, todas esas cosas creo que es súper interesantísimo el verlo y que ya no se nos retrate siempre una comedia. Creo que esto es también un parteaguas, no un parteaguas, perdón, es una forma diferente de poder observar también el México que día a día también está, ¿no? Sí, es como todo esto, lo apuntas, creo yo, muy bien, porque no es como dices, esta película ha sido un acierto en ese sentido, porque yo creo que más de uno se puede identificar como con estas. Y yo creo ha sido como un acierto, ¿no? No es una película normalmente como un gran distanciamiento, que es lo que pasa mucho con el cine mexicano contemporáneo y este cine mexicano como de los que en donde pues difícilmente uno podría tener como empatía con los personajes porque son o desdibujados o distantes o que nada tienen que ver con una realidad nacional. Yo creo que en ese sentido esta película sí porta este acierto, ¿no? Que puede ser como más cercano y yo creo que eso ha notado o ha como explotado esta cuestión de esta empatía o de esta identificación que se podría sentir por los personajes, incluso pues ya hay hasta memes de la película, siendo que se estrenó apenas el viernes, me parece, entonces pues hasta eso pues ha sido como rápido, ya enganchado rápido con el espectador. Eso es un acierto, yo creo. Creo también otro de los aciertos que comentas, Bunt, es el trabajo de los actores. O sea, sí se nota bastante que a pesar de que ninguno de los personajes son conocidos, eso me llama mucho la atención porque la actuación es bastante buena de cualquiera de los que sale ahí. Además, creo que en ese sentido el acierto en la dirección tiene que ver justo con esta contención, que en ningún momento hay exabruptos, ridículos, telenovelescos, se nota preocupación del personaje, se nota los pocos momentos de alegría que podrían tener los personajes. Entonces, yo creo que ahí la contención, yo creo que es algo que me gustaría como acentuar, que no es en ningún momento actuación ni exagerada, ni ridícula, de estos límites. Yo creo que es como un gran, gran acierto en ese sentido. ¿Tú qué opinas, Pichi?
Pichi, Pichi, no te escucho bien en el micrófono. Se puede A ver, profe Gunt, ¿escuchas bien a Pichardo? No, no, se pierde y está entrecortado. Sí, oye, oye, Pichi, si te puedes, no sé si volver a apagar y prender tu micrófono para que te escuchemos. Porque no te escucho nadita por el momento. Uy, creo que perdimos por el momento al señor Pichi. Pero Esperemos bueno, recuperarlo pronto. exacto. Bueno, pero como comentas, sí es un gran acierto el trabajo actoral, el trabajo de todos ellos, el trabajo de fotografía creo que también, pero la historia me gustó mucho que no sea un trabajo como de estos comunes que hay, ¿no? O sea, es una historia bien llevada donde de verdad la soledad y entiendes lo que pasa, por ejemplo, muchas de las personas que se van a Estados Unidos y que a veces es por ese tipo de rollo, de, Ujú. de, de, de que tienen problemas aquí con el crimen organizado, y que no empatan con una cultura totalmente diferente a la nuestra. A veces tenemos como ciertas cosillas que nos hacen como parecidos a Estados Unidos, algunas festividades si tú quieres, Ujú. pero creo que culturalmente hablando no, somos muy, muy diferentes al gringo. Ujú. Y ellos tienen una percepción muy diferente de cómo nos ven. Y entonces cuando este personaje hace este viaje, es muy interesante ver cuáles son las reacciones también de las otras personas, porque él trae una contracultura muy cañona atrás de él. O sea, es como llevarse todo de trancazo todo lo que es tu vida, tus amigos, dejas todo, pero de trancazo. Ujú. Entonces eso le afecta y al momento de querer eso y las barreras del lenguaje, que siempre es un punto importante mencionar que la barrera del lenguaje siempre va a haber un rollo, pero no lo es todo, no es el fin. A mí lo que me agrada mucho es el personaje de Lin, la chava japonesa o chinita o oriental Sí, sí. que sale en la película, que es como ese positivismo que necesitaba el personaje porque parece que todo le va mal en la vida y entonces tú Ujú. en algún momento esperas que haya algo positivo y aunque sabes que en Estados Unidos no hay normalmente algo positivo que te deje tú y con toda esa contracultura que llevas, el peinado, la vestimenta, tu lenguaje, todo eso, como hay siempre personas que les llama la atención y que no les llama la atención para ser rechazados o criticados, sino al contrario, es para conocer y saber qué onda, muchas de las cosas que probablemente no pase. Eso, lo que mencionas es interesante porque creo que lo retrata muy bien en ese sentido, como que siempre el personaje tiene como esta cuestión del encierro, ¿no? A pesar de que, pues, digo, puede salir, puede hacerlo, varias cosas, finalmente siempre está como en su misma comunidad o con los suyos o tratando de encajar en algún lugar. Y yo creo que la evolución también está interesante porque no es como tampoco un melodrama convencional, no vamos a revelar spoilers, obviamente, pero sí hay una evolución como hasta cierto punto natural, ¿no? Eh, no hay como resoluciones sacadas de la manga, sino que es como todo muy, pues muy bien llevado, creo yo, ¿no? Es a lo que te lleva de una cosa a la otra, ¿no? O sea, Exacto. no es como forzar las cosas, o sea, es como si te pones a observar la película, es el resultado de todos los problemas que pasó él. No Ujú. es dando spoilers, pero sí tiene mucho que ver todo el proceso que no es como una aventura que haga que uno dijera, ay, va a ser súper divertida, al contrario,
es una obra donde uno sufre de repente por el personaje también y por todas las cosas que le están pasando. Y es darte cuenta que con uno de los temas que vienen ahorita más al ratito, que es el racismo, o sea, independientemente del racismo que pasa, el microrracismo que tienen aquí en México, vas a uno de los países más racistas del mundo, sino es que el país racista por excelencia, ¿no? Que es Estados Unidos, y que independientemente de que hasta en los mismos latinos se vienen a criticar y se vienen a pues a mal observarse, ¿no? En vez de apoyarse, pasa lo mismo de que hay racismo, de que tantito te llamas la atención y ya empieza a haber problemas con las otras personas porque eres diferente. O sea, es uno de lo mencionado en la película, y cómo lo lleva está súper excelente. Y cómo se lleva del racismo, eso. Dijiste excelente. Y aquí está el señor Burns. Excelente, Excelente. excelente. Y llevar ese racismo a su lado contrario, que es el papel de la Chinita Lin, ¿no? Bueno, del personaje de Lin. Entonces es súper interesante observar esta película también desde ese panorama. No es como querer observar la película porque si vas con la mentalidad de que vas a ver algo entretenido como un tipo Todas Caen o este cine de Omar Chaparro y Omar Taigarada, pues vas a salir súper decepcionado. El ritmo de la película no es el que tú crees, no es Exacto. no es el que uno esperaría de una película, pero la verdad es que tiene su chiste, tiene su ritmo, y la verdad funciona bastante bien. A ver, ya creo que volvemos a tener en nuestras redes. Debo confesar que me costó trabajo entrar al ritmo de la película, a la dinámica, porque sí es muy distinto, como tú lo mencionaste. No es un montaje vertiginoso, sino que es hasta cierto punto contemplativo. Eso sí, en determinado momento me desconcertó porque yo pensaba ver otra cosa. Y no es tanto que pensara ver una comedia o algo así, sino yo pensaba ver a lo mejor de pronto una película con una lección, entre comillas, o una moraleja, o que estuviera todo como un triunfalismo así extraordinario. Y no, a fin de cuentas, eso fue un cambio, un buen sabor de boca, porque su evolución es natural, ¿no? Su evolución en ningún momento es como sacado de la manga o como tú decías hace rato, como una situación forzada, sino que es como un acción y reacción que me parece, como decías también, pues muy bien logrado. Ya apareció. Sí, ya apareció el señor Pichardo. Pichardo, sí nos escuchas porque siento como que estás congelado. No, se nos fue. Se fue de nuevo. Espero Esperemos que se vuelva a recuperar. espero regrese, ¿no? Sí, estamos Pronto. a ver si sus problemas técnicos ya salen adelante. Prof, Pero como dices, las cuestiones para demostrar que sí estamos en vivo, ¿no? sí, claro, claro, todo en vivo y a todo Todos, color. y es lo que sucede, las cuestiones que siempre van a salir en las transmisiones en vivo. Pero Sí, por sí. eso tuve que poner aquí atrás algo para que no apareciera, no sé, una chava encuerada o algo así. Por eso puse Ajá. esta escenografía aquí Ah, atrás. eso está muy bien. Yo normalmente no tengo escenografías, entonces habrá que pensar en alguna escenografía dinámica interesante. Exactamente, nos mandan muchos saludos. Paulina, te mando saludos. Gaby, también saludos a toda la banda que nos está viendo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar un ratito a su casa o a donde estemos con ustedes. Y retomando el tema, prof, creo que, no sé si usted ha estado observando las noticias sobre la noticia de George Floyd. Absolutamente es algo que no nos podemos abstraer, ¿no? O sea, si vivimos en un mundo globalizado, pues a fin de cuentas es algo que está, ¿no? Que está y que tiene que ser observado, pero también es muy interesante ver
este tipo de opiniones y las redes sociales, cómo se manejan ante esto, ¿no? Y Sí, también sí. el poder observar que no es una historia nada más de ahorita, sino este tipo de historias como lo que pasan con George Floyd o el racismo que pasa en Estados Unidos, también es un reflejo de las películas que tiene Estados Unidos en su haber. Muchas de estas películas, independientemente de la temática, siempre es muy, muy interesante ver el hecho de cómo se maneja el racismo por allá. A veces ellos te quieren mencionar como que siempre tienen de alguna forma, eh, la, la, la facilidad de ellos de manejar su racismo, que no hay problema, que todo Mm, está funcionando de manera correcta. Y una de las fuentes dignas que tiene Estados Unidos es sus noticias, que te dan a ver que esto no es cierto, ¿no? Que el racismo en Estados Unidos no se acaba, que cada vez probablemente crezca más y no nos demos cuenta por cómo manejan las redes sociales o cómo se maneja la más media por allá, pero es mm, inevitable el no sacar películas que realmente tienen una temática racista. mm. No sé si usted ha tenido alguna peliculilla ahí que digas, híjole, esta está como canija, y que la verdad, no sé si te haya pegado o te haya movido de alguna manera tu forma de ver la vida o tu forma de ver el cine. Pues se me ocurren dos ejemplos ahora de inmediato. Uno de ellos es sin duda Mississippi en llamas de Alan Parker, que es una película impactante. Yo creo que es una película como bien interesante de revisar, a pesar de que se hizo hace, pues, pues ¿qué será? Ya tiene unos añitos. Poquito más de 30 años. Es una película que sigue siendo como importante. Y en el caso como más global, en el caso específico de Francia, hay una película que se llama El odio de Mathieu Kassovitz, que habla justamente de todos estos temas y de cómo se percibe distintas estratos de la sociedad, distintos incluso grupos humanos, ya sea por diferencias religiosas, diferencias en cuanto a estatus social, cómo vive digamos que la mayoría o la gente que vive en las afueras de París con respecto a la gente que vive en la mera ciudad, ¿no? Entonces yo creo que El odio y Mississippi en llamas son dos películas de las cuales estaría interesante que se pudieran revisar. A mí, por ejemplo, El odio, yo la vi hace pues 25 años más o menos, y de pronto la reviso en las clases más o menos con cierta frecuencia, porque sirve para analizar muchísimos elementos, tanto cinematográficos como extra cinematográficos. Yo creo que son dos películas que a mí me gustaría resaltar en este momento y en particular en este fin de semana que se han suscitado como todos estos hechos y que nos hacen cobrar conciencia, ¿no? Estas dos películas son como súper interesantes en ese sentido. Y hay muchísimas, ¿no? Desde estos que mencionabas, microracismos, por ejemplo, Adivina quién viene a cenar, pues es una película con Sidney Poitier desde los años 60, de finales de los 60, en donde pues también hacia el finales de los 60 que hay como toda esta explosión también de los derechos civiles. Yo creo que también es otra película que hay que revisar. Yo creo que podríamos incluso, como decíamos la semana pasada, dedicarle un programa entero a este tema y no acabamos, ¿no? Pero estas son películas como que se me ocurren en este momento. Sí, claro, y por ejemplo, un poquito más reciente, Spike Lee acaba de sacar el Por ejemplo. Blank Klansman, que es muy interesante ver esa película, el cómo se manejó toda esta temática racista. Y bueno, también Spike Lee siempre ha sido un cineasta que se ha caracterizado por
por todo el cine que ha hecho, siempre tiene un cine de protesta que es este cine de racismo y Spike Lee lo hace bastante bien. Y Black Klansman o algo del Ku Klux Klan, Sí, sí, no me acuerdo del no título, me pero acuerdo sí. de su nombre en español, ya ves que le ponen luego títulos Sí, bien sí, bonitos. sí, Creo que bueno. es una película bastante reciente en la cual todo este tema del racismo está súper marcado y que vale muchísimo la pena darle una vista. Para aquellas personas que no la han visto, es una gran película. La verdad es que vale muchísimo la pena. Los últimos 10 minutos tal vez se sale un poquito de la trama, no les estoy contando nada, o sea, no les estoy haciendo spoiler, pero es brutal lo que pasa en los últimos 10 minutos de la película. Otra de las películas que también me llama mucho la atención es American Story X. También es una película súper interesante, tal vez con sus problemillas entre el director Tony Kaye y Edward Norton, por cuestiones nada que ver con el racismo, pero el tema de la película sí es impactante. Tiene una de las escenas que yo creo que es súper impactante, la del golpe en la banqueta. Y bueno, ya todo lo que va sucediendo conforme a la película, yo que crecí como con ese mundo, o conforme vaya pasando, o conforme iba pasando, te muestran este tipo de películas y es súper impactante cómo está retratado el nazismo, pero también tiene que ver mucho el racismo entre ellos mismos. O sea, está cañón que siendo tú norteamericano te sientas alemán o te sientas nazi y sobre todo segregues a tu propio pueblo. Entonces es muy interesante ver Historia Americana X. Otra de las películas que también estuve checando, profe, bueno, más que la película es el director como tal, y cómo maneja estas dos películas que tienen un poco de terror, pero también tienen un poco de comedia, pero también tienen ese tono, bueno, todo ese tono de racismo que tiene sus películas. Jordan Peele, con sus dos películas que ha sido Huye y Oz, han sido películas que tienen esa crítica del racismo del blanco hacia el negro, y es una forma, si se puede decir, original de tener este tema de racismo, de guerra entre blancos y negros, y cómo manejar eso en una película de terror. Para mí fue algo que me voló los sesos con Huye, y que lo hace de nuevo, pero de diferente manera en Us o Nosotros. La verdad es que me pareció excelente y es uno de los cineastas que hay que tener en la mira por la forma tan diferente, o por la forma original, yo podría decir, de cómo hace su cine. Otros de las películas que yo creo que un poquito ya más viejita, de los 90s, esta de A Tiempo de Matar, de Joel Schumacher, con esta Sandra Bullock, Matthew McConaughey y Samuel L. Jackson, en donde en esta película Samuel L. Jackson mata a dos personas blancas, que estas dos personas blancas asesinan y violan a su hija, y en ese proceso judicial es otra forma de ver este tipo de racismo. Y la verdad es que son películas muy interesantes que están pasando con este tema tan controversial, y la verdad es que me saca mucho de onda este apoyo a veces inconsciente que tiene la gente con Estados Unidos, o con lo que está pasando con ellos, cuando no voltean a ver a veces hasta su propio país. Y hablo, por ejemplo, de México, ¿no? Que en México a veces hay mucha crítica, por ejemplo, en esto de las redes sociales, de los feminicidios y de los actos que se han hecho con los feminicidios. Yo creo que es como casi es lo mismo, ¿no? O sea, no es un acto de entre feminicidio y al acto de racismo. Vamos, es el mismo principio, el que no se debe de matar a ninguna persona, el que no se le debe de discriminar a ninguna persona, y todo este apoyo que a veces se ha visto merma de repente cuando ves que hace unos meses estaban criticando el cómo se protestaba aquí por las chicas, y de repente, ¡pum!, aquí se apoya a lo de George Floyd, ¿no? Es súper complicado, pero la verdad es que vale mucho la pena que veamos estas películas. Es para abrir nuestro panorama. Yo creo que funciona súper bien.
para poder tener otra perspectiva de lo que es el racismo, tanto en nuestro país como en otros países. Em, yo creo que incluso todo lo que suscitó el estreno de Roma, si lo recuerdan hace un par Claro, de años, pues todo lo que suscitó el estreno de Roma, pues ya con eso nos muestra, ¿no? Las películas que mencionas, sí, absolutamente, Jordan Peele se ha convertido como en uno de los realizadores, como lo mencionas, a seguir y ha cobrado una importancia enorme y incluso hasta tiene su adaptación de Dimensión Desconocida, ¿no? Que él mismo incluso hace las veces como de presentador, como entonces, de pues Alfred eso Hitchcock, muestra, ¿no? exactamente, entonces se ha vuelto como un director, porque sí, como dices, es como lo aborda de manera distinta, ¿no? Y se supone que se dice, es que en México no hay racismo. La verdad es que lamentablemente sí lo hay y películas que han tocado el tema, pues también hay muchísimas, ¿no? Y, y, y pues sí, son Y es que en películas mención. mexicanas, como mencionas, Bunt, yo creo que ahí sí tenemos para tirar. O sea, por ejemplo, todas las comedias románticas, Ujú, todas las comedias, creo que tienen algo de micro racismo que con incluso, o sea, cómo retratan al mismo mexicano ujú, en estas series que el moreno es el que te vende, o el que es el narco, o es ujú. pero nunca una persona blanquita es esta persona que te vende, o que también son malos. O sea, no, o sea, te tratan de manejar que el moreno es el mesero, el del oficio, pero nunca es el empresario, nunca es la buena persona. La Y verdad yo es creo que que ahí, por ejemplo, incluso ya sin irnos tan lejos en la cuestión publicitaria, pues ya ves que no hay gente, o sea, la publicidad está llena de gente rubia, de ojos claros, cuando en realidad México es sumamente diverso, ¿no? Entonces, pues habrá que platicar ese tema y además, por ejemplo, lo podemos empatar incluso con la película que nos correspondió platicar esta semana, porque tampoco voy a revelar un spoiler, cuando está intentando traducir para Lin un chavito, creo que de local, pero con sus padres de origen de origen de mexicano, ¿no? Guerrero, de Puebla, de origen mexicano, pero decía es que no confío en él, nada más por cómo se viste, por cómo es, cómo Por cómo se físicamente. ve. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un elemento que viene a colación, eh, sobre todo este tema, ¿no? Que pues sí, como dices, es un tema controversial, es un tema impactante, es un tema que pues da para otro programa exprofeso, hablando de todo esto, ¿no? Que surge, que sucede, este, los, la discriminación es algo que lamentablemente está ahí, pero por fortuna, pues el cine está ahí como para apoyarnos, ¿no? Para abrirte los ojos. Ya regresaste, Pichardo, ¿cómo estás? Creo que se quedó en Sí, freeze se nos, otra se nos, se vez. nos vuelve a quedar en freeze el buen Pichi. Prof, Ahí estoy, ¿me escuchan sí, sí te escuchamos, pero te quedas en freeze, hermano. bien? Te quedas en freeze. No, se va a congelar. Como que te mueves tantito y luego te friseas de nuevo. Ya sabes, problemillas de tercer mundo. ¡Ah! Mira, ya te ves mejor, Pichi. ¿Ya nos escuchas? Ah, es que su micro no está conectado.
Oh, Conecta tu micro, amigo, porque no te escuchas. Sí, porque aquí no te puedo yo quitar el micrófono, amigo. quisiera pensar que más o menos así eran las primeras transmisiones de tele, Sí, que yo había, también quisiera. que había problemas técnicos y luego eran como complicados de salvar, pero creo que Pero sí, imagínate si todavía yo todavía he visto programas en vivo y siguen teniendo problemillas de. imagínate que nosotros no los tengamos, pues bueno, no es como extraño, pero sí es lamentable que pasen como todas estas cosas. Sí. Pero pues sí, es nuestras conexiones. Y una disculpa a todas nuestras vistas y nuestros podescuchas que nos están escuchando, pero estamos teniendo problemillas técnicos. Pichi, ¿ya nos escuchas? A ver, habla, por favor. No, 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 escucharlo. parece que no. Se sigue Seguimos, cortando. seguimos teniendo problemillas. Pichi, no te escucho. No, me menciona que su micrófono no está conectado, pero bueno. Prof, ¿tiene recomendaciones para esta semana? ¿Qué más vio esta semanita Uf, en su haber? esta semana, como habíamos platicado la semana pasada, luego se dice que el mejor cine se ve en las series de televisión. Yo quiero recomendar dos series. Una es de HBO y es Westworld. Estoy por terminar la temporada uno y me parece que está inspirada en una película de Michael Crichton, del autor de la novela original de Jurassic Park. La película se hizo en los años 70 y esta pues es una apuesta al día y los cuestionamientos morales, éticos, filosóficos sobre la existencia, sobre la humanidad, yo creo que son cosas bien interesantes que nos maneja la serie y yo creo que vale la pena suscribirse a HBO y no nos están pagando nada, no nos están, Ojalá, HBO, ojalá, páguenos. ojalá, ¿no? Pero yo creo que vale la pena porque, como mencioné la semana pasada a Chernobyl, yo creo que está produciendo el canal series muy interesantes. Y yo creo que Westworld es una de ellas, ¿no? Y nada menos que el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, es quien Jonathan Nolan. está en la producción ejecutiva de la serie, así que es una cuestión interesante porque recordemos que Jonathan Nolan hizo los guiones tanto de la película en la que debutó Nolan, que es The Following. Following, y también el guión de Memento, de Amnesia, que le pusieron aquí. Entonces, pues ahí tenemos una referencia muy interesante. Y la otra recomendación es una serie que está en Netflix, que tampoco nos patrocina, que se llama Los Asesinatos de Valhalla, que es una serie islandesa y a mí una de mis grandes pasiones es la novela negra y en particular la novela negra escandinava. Y en esta serie de los asesinatos de Valhalla, pues habla justamente acerca de detectives, de asesinatos, de cosas turbias que se dieron en una escuela rural, que no les voy a platicar qué son para que animarlos a verla y también yo creo que se está haciendo series bien interesantes en este lado del mundo, en Escandinavia, son series como súper intensas y se nota como una muy buena factura. Yo creo que esas dos son mis recomendaciones, no precisamente cinematográficas, pero sí con un rasgo de carácter muy cinematográfico en cuanto a la producción, los valores de producción, el cuidado de la realización de estas series, pues es mis dos recomendaciones
al menos en esta semana. La verdad es que sí, concuerdo contigo. Westworld, por lo menos la primera temporada, esa sí la terminé, le seguí con la segunda, pero no, por cuestiones de tiempo no pude terminarla, pero la primera temporada es súper buenísima. Es una serie, como bien menciona mi amigo Bunt, es una serie hecha por Jonathan Nolan, perdón, y Lisa Joy. Y está protagonizada por Evan Rachel Wood, que ustedes la recordarán si bien si alguna vez vieron esta película de Across the Universe de los Beatles. También sale Jeffrey Wright, que lo ubica más o menos. Jeffrey Wright, ¿lo han visto? Es este negrito que es como actor secundario. Ah, pues sale en la misma esta de Huye, o en esta de la otra de Oz. También sale ahí, tienen papeles como un poquito secundarios. También sale Ed Harris, y la primera temporada Ed Harris tiene un papelazo. La segunda como que se relega un poquito, y me comentan que la tercera temporada ahí tiene algo mucho que ver con la tercera temporada. Es muy buena, la verdad es que tiene unos capitulazos, en particular yo creo que el quinto es donde por primera vez te vuelan los sesos. No spoileo de la serie, pero sí tiene unos momentos que te van a volar la cabeza. La otra que cuentas es de Netflix, acaba de salir este año. Y como bien menciona mi amigo Bunt, es escandinava. Vale la pena que observemos no simplemente cosas de Estados Unidos o mexicanas como La Casa de las Flores. Vale la pena que chequen este tipo de opciones. Pichi, ya estás de nuevo con nosotros. A ver, ahora sí, si nos puedes echar la habla. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ya te escuchamos, señor. ¿Qué pasó? Sí, estamos bien. No, es que sí tuve que cambiar. Estoy ahora en un iPad Súper porque bien. la compu no daba, en fin, o sea, cuestiones de la tecnología. Bien, Pero Tosico, aquí estamos. y ya No, pues funcionando mira, bien. sí, Muy bien, sí, Pichi. sí, no, yo Oye, creo que, dinos. no, más que nada yo quiero retomar un poco lo que decía Bunt, que había muchos, bueno, ya estamos allá, ustedes están tocando ya más que nada lo del racismo, pero bueno, finalmente, bueno, tenemos esa misma línea con respecto a los grupos, a las culturas, a las contraculturas que se presentan en el cine y que inevitablemente toca también el tema del racismo. Entonces, Bunt señalaba muy bien, mi querido Luis Patiño, que hay películas que sí retoman muchas culturas urbanas. Y yo quisiera tener un referente cuando me acordé mucho de la película Cómo ves de Paul Leduc. Y en ella, pues empezábamos a ver un poco entre actores ya profesionales, como fue en el caso de Roberto Sosa, pero también estábamos viendo ya el entronque pues con estas culturas urbanas que empezaban a hablar pues ya de cómo se puede desarrollar todo un tema dentro de la marginación. Estamos hablando, sí, en esos momentos de los años 80, estamos hablando de pues ese momento pues, que redondeaba la marginalidad, que redondeaba también la soledad dentro de ciudades sumamente densamente pobladas, como es la nuestra, indudablemente, como la Ciudad de México, ¿no? Sí. Apuntaban muy bien Bunt con respecto de que de pronto sí había que salir un poco hacia otras marginalidades que se dan hacia el interior de la República, como fue ahora el caso de Monterrey o el caso de San Luis o Zacatecas, donde se han hecho otras películas al estilo, ¿no? Ya habían apuntado. Y evidentemente, pues volvemos otra vez a llevar a los personajes a otros entornos mucho más extremos, como es el caso ya de países como Estados Unidos, donde efectivamente el racismo, esta finalidad que se da, pues es muy notable, ¿no? Con sus personajes urbanos que buscan un mejor nivel de vida, una respuesta y que no renuncian, fíjense que es bien importante,
que no renuncia en ningún momento a su cultura, a sus raíces. Al contrario, se autotransforman, se, se vuelven a rediseñar ellos mismos en otros entornos y no traicionan en ningún momento su personaje real, no lo traicionan, al contrario, como es el caso del chavo de Ya no estoy aquí, y como otros, ¿no? O sea, tomé yo la referencia de cómo ves que a pesar de 30 y tantos años de separación, siguen teniendo ese vínculo de no traicionarse, que son personajes que van a seguir siendo los mismos, que no tienen ni un final feliz ni un final amargo. Eso es bien importante anotarlos, ¿no? Que dentro del concepto guionista no existe un término de finalidad trágico, no existe una finalidad tampoco esplendoroso, tampoco, es finalmente lo que son. Y yo creo que eso es una cuestión muy válida, muy interesante para ver en todo este sentido y que a final de cuentas sí nos sigue viendo como desde hace muchos años el racismo, el clasismo, la forma en cómo se desprecia una clase social a la otra, cómo no, inclusive no trata ni siquiera de entenderse o entender el otro espacio, el otro campo, ¿no? Donde ellos sobreviven, viven, y que a pesar de, como decíamos, y tú lo notabas muy bien, Patiño, que no se trata de volver otra vez a hacer películas ficticias con actores de la televisión, tratando de recrear estos personajes urbanos, ya sea dentro de la marginalidad o la no marginalidad, como en el caso del cine que hacía mucho, que hizo Sariñana, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, yo no claro. sé, el caso de Duele, Amarte duele, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero en este caso es mucho más fresco y muy bien llevado en este sentido, ¿no? Como una buena anotación al respecto. Sí, no es hacer el racismo por mostrar así ese racismo como caricaturizado con frases que ya todo el mundo sabemos de, ay, sí, pinche indito, como cositas de esas que ya es como mucho la caricatura del racismo, ¿no? Si no es un racismo a flote, a flor de piel, el que vives, por ejemplo, todos los días sin necesidad de que te digan negro, moreno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces ni siquiera es porque seas moreno o algo así, simplemente es con tu forma de vestir, ya tienes un racismo ahí de esa manera, ¿no? Desde que te vas a veces hay que vestirse de cierta forma para poder obtener un empleo y nada tiene que ver con tus ideales o con tu forma de trabajar. A veces eso es lo que les llama más la atención. Y aquí lo que bien mencionas, Pichardo, es cómo llevar ese tema del racismo a otras cosas, o sea, el cómo bajar ese racismo y decir, oye, pero yo no entiendo el racismo que decía Wood, por ejemplo, de con los chavos que cuando están en una azotea y está mexicano con mexicano, el mexicano tiene un racismo con el otro mexicano, pero no lo tengo con la japonesita. Sí, 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 ¿me entienden? O sea, no existe ese racismo, o sea, entre mexicanos existe ese racismo, pero con otra persona que no conoce completamente nada que ver con nuestra cultura, ella es la que le llama la atención, ella es la que dice, oye, ¿y por qué te haces esto? Oye, ¿y por qué te pintaste así? Oye, ¿por qué bailas esto? ¿O por qué haces esto? Y el otro no, el otro nada más de ver a la otra persona ya tiene un prejuicio y ya de ahí es donde tú te das cuenta quién realmente está haciendo el racismo. Ni siquiera es otra persona extranjera, somos nosotros mismos y creo que eso es un tema súper importante que te retrata la película, que muy bien va llevado a estos tiempos que estamos hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos Bundy y yo hace ratito, de estos tiempos de racismo que está súper marcado, que no ha pasado de moda a pesar de que llevamos, no sé, 300 años luchando contra ese racismo, y no nada más aquí, sino en el mundo, y sigue habiendo esta forma de pensar vacía y banal de blanquito, we are white people y somos los mejores. Entonces está muy complicado. Yo creo que hay dos formas
si me permiten, hay dos formas, bueno, hay varias formas de hacer un cine inteligente al respecto de este tema tan, pues todavía actual, ¿no? Que a Sí, pesar de claro. mucho tiempo no lo hemos podido superar, o por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues tenemos que volver a dos películas más recientes, ¿no? Una de ellas ha sido Malcolm X, y la otra Historia Americana X, ¿no? Yo creo que Sí. dos películas que nos muestran, aparte de una gran actuación como lo fue también Edward Norton, por ejemplo, ¿no? Que nos da espacios de mucha reflexión, que a pesar de haber tenido ya varios años, de haber sido filmadas, pues siguen hoy día, hoy están pues súper entrada, ¿no? Está entrado pues el tema, ¿no? El tema es muy actualizado a estos días. Y yo creo que pues había, claro, como dijo Bond también, hay muchas películas que vienen desde tiempo atrás, no sé, se me ocurre Mississippi en llamas, por ejemplo. Sí, ahorita retomamos ese tema de hablar de Mississippi in Llamas, que es una de las películas referencia, por ejemplo, de este cine de racismo, amigo. Exacto. Sí, y que además nos dan unas muy buenas referencias acerca de lo que hemos estado viviendo. Y aquí en México, claro, tenemos esta, como tú anotabas bien, Patiño, de una situación en que nos gana esa especie de racismo un tanto diferente como en Estados Unidos. Lo que quería decir es que Porque aquí los voz raciales son muy marcados, pero aquí entre nosotros tenemos, pues sí, obviamente, como decía Octavio Paz, un complejo que nos remite mucho a nuestros pasados, porque somos muchos pasados que tenemos nosotros, y que nos remiten a momentos en que también yo nos creo que las nace vas una a especie de organizar. xenofobia con X y xenofobia con G. Xenofobia con X porque de pronto tenemos esta cuestión de aberración al extranjero y al mismo tiempo un amor hacia el extranjero. Y con G, la xenofobia, con G a nuestros propios genes, nuestro rechazo a ser Pues morenos, nuestro rechazo a nuestro pasado, a nuestro que, rechazo a que ser también es una una diferencia que creo que casi cultura que nada. siempre fue esclavizada, que siempre ha sido marcada como una raza perdedora, ¿no? Entonces creo que nos nacen esas dos xenofobias, de alguna forma, ¿no? Y que están No muy sé, ¿tú qué presentes. opinas? Más que racismo como tal o como se menciona tan denso en documentales o en películas que hemos visto sobre racismo, aquí en México, particularmente en México, existe el microrracismo. O sea, es ese racismo que lo hacemos como muy bajita la mano, ay, sí, pinche indio, o a veces enalteciéndonos, a veces nosotros o a veces denigrando a las otras personas. Creo que no es tan marcado como en Estados Unidos el a veces tener un sobrenombre, creo yo, igual y lo que estoy diciendo está mal, pero sí, sí noto mucho microracismo que es de México. O sea, no estamos exentos de ese tema, no es, incluso, y como se lo mencionaba a Bund, todos esos microracismos los hemos visto en N cantidad de películas mexicanas. O sea, hablando de comedias románticas, de comedias, o sea, una comedia normal, ay, sí, pinche indio, o estas, por ejemplo, como de Mis Reyes contra Godines, Los Otros los Nobles. O sea, todos esos donde se marca bastante este racismo, que a veces no es súper hablado, ¿no? No es tan marcadísimo, pero sí, pero existe y está en nuestro cine y está en nosotros. Pero pues sí, o sea, he notado como varias ¿Cómo ves, Bunt? diferencias y pues son esas como las ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, Ah, estamos pensé que no. Yo creo que son como los gestos mínimos, ¿no? Y eso nos viene, yo creo, desde el cine clásico mexicano que está como estereotipado o los personajes estereotipados y eso es como un atavismo del que no hemos podido deshacernos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo como muy arduo por parte de los realizadores el hecho de separarse como de todas esas cuestiones como
como estos gestos, como los que dices hace un momento, como que entre comillas es como mínimo, pero en realidad detrás hay como un racismo como muy grande, ¿no? Sin ánimo de continuar la conversación por ese lado, pues el hecho de esta marcha en los autos de este fin de semana, pues ya nos demuestra como lo que se vive en México. Y pues insisto, el cine es como una manera de visibilizarlo, es una manera de hablar acerca del tema. Este, y pues el cine tiene un potencial educativo, didáctico enorme, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Pero Sí, claro. pues Todo hay depende que, del cristal con que se mire. exacto, y de cómo lo abordas también, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que hay que ocuparlo como la mejor, ¿no? El cine, el cine o este medio didáctico, pedagógico, yo creo que tiene un potencial enorme, ¿no? Sí, claro. Pichi, hace ratito le pregunté al profesor Bunt que qué había visto. Tú, Pichi, ¿qué has visto esta semana? ¿Qué recomendaciones tienes para la bandita que, que quiere ver otro cine o que quiere ver otras cosillas? Bueno, fíjate que yo me he estado muy pues, retrospectivo, man, porque de pronto no he encontrado como de repente buenas cosas, excepto lo que está muy bien anunciado. Pero fíjate que me fui, te comentaba muy al principio que volví otra vez a ver Birdman con Alejandro González Iñárritu y me gustó, digamos, es meterte mucho en el personaje que, que hace Keaton. Y Keaton nos lleva a un mundo entre la fantasía, entre la locura y la realidad. Y me apasionó mucho que todo se desarrollara en Broadway, que se desarrollara, me pareció genial, estas visitas de Broadway de una forma muy casual, ¿no? Tiene sus momentos tragicómicos, ¿no? Como cuando se le atora la bata y tiene que salir en calzoncillos en pleno Broadway, que están en plena fiesta. Y esto me pareció muy bien, el encuentro, pues, pues de pronto manejan una ironía muy, muy bien llevada, ¿no? Hay que recordar que es un cine que es muy diferente a lo que había hecho anteriormente con su guionista base, ¿no? Como Amores, Perros y Babel. Pero fue lo Y mejor que le estos, pudo haber pasado. no concuerdo mucho, ahí sí tengo porque también, no concuerdo mucho, ¿eh? No, a mí la verdad es que yo soy antinegro Iñárritu en su temporada trilogía Amores Perros 21 gramos Babel. O sea, bueno, en lo particular a mí no me gusta. Y siento que el cambio más magnánimo que pudo haber tenido el negro Iñárritu vino de la mano de Manuel Lubezki y su historia con Birdman. No, no digo, no niego, pero tampoco niego lo anterior, ¿no? Porque yo también soy fan de sus películas. Te digo, mi preferida sigue siendo Babel. Me parece, sus trilogías me parecen bien llevadas. Y soy muy fan de Babel. Y yo creo que el rompimiento con Birdman, hacia una parte completamente surrealista, ¿no? Me parece un buen acierto. No digo que empeoró, ¿no? Al contrario, yo creo que sí dio un buen paso, pero no puedo decir que sea malo. A mí me Bueno, gusta tuvo que haber mucho. dado primero un mal paso para luego hacer un buen paso, porque después de Babel vino con Beautiful, que nomás no despegó ni para nada, ni tantito, y ya No, después para vino nada, con Birdman. O sea, claro. sí tuvo que Sí, haber, ahí sí concuerdo. tuvo que haber tenido un Sí, o sea, madrazo el güey.
Sí, lo que pasa es que con Beautiful era explotar completamente la actuación de Bardem y creo que lo hizo bien, pero no es una película que realmente pues, nos haya conmovido tanto, ¿no? Yo creo que la visión de conmover es una palabra que debe estar dentro de la dramaturgia siempre presente, ¿no? Como decía mi maestro Ludwig Margules, o sea, lo que tú necesitas es conmover, ¿no? No importa qué, cómo lo digas, pero si conmueves, estás del otro lado, ya lo hiciste. Y a mí me gustó, digamos, no me conmovió Beautiful como me conmovió Babel o como me conmovió Birdman, inclusive, ¿no? ¿A ti Porque te la parte, latió Punt? Es que está bastante bueno y me gusta una obra bien interesante, no solo a nivel político, yo creo que es como muy completa en ese sentido. No es nada fácil, yo creo que hay detrás de cada que, ¿no? Porque pues hacer algo como si fuera un larguísimo plano secuencia, a veces planos secuencias más cortitos, que es lo que hablábamos la semana pasada, por muy corto que sea el plano secuencia, técnicamente va a ser complicado, muy complicado. Y se dice fácil, 2 minutos, 3 minutos, 6 minutos, pues en tiempo real a lo mejor no es demasiado, ¿no? Pero ya en un tiempo cinematográfico y con estas características, yo creo que es como un esfuerzo extra, ¿no? En cuanto a la producción. Entonces, yo sí creo que es una buena retrospectiva, ¿no? Y ver y revisar una película como esta, ya incluso con otros ojos, ¿no? Nunca vemos la misma película, a pesar de que en teoría sea la misma, pero si la vemos 20 años después, ya tenemos otras vivencias. Entonces está bueno como rescatar de pronto este tipo de películas. Y Birdman, insisto, me parece pues, una obra muy bien lograda, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, claro. Y lo mejor de todo, señor Pichi, es que está en Netflix. O sea que no tienen pretexto para no poderla observar, porque la verdad es una gran película. La verdad es que, perdón, siento que agarraron a Michael Keaton, como que le sacaron su historia, su jugo a Michael Keaton, la hicieron, o sea, la escribieron y dijeron, bueno, vamos a hacer algo con este show de Michael Keaton, porque a mi forma de ver es como el show de Michael Keaton. Después de tener una carrera tan desastrosa durante o durante un largo tiempo y donde se encasilló, quieras o no, se encasilló con el papel de Batman. O sea, antes de exacto. que, antes de que llegara Nolan a hacer su Batman, siempre se consideró como uno de los mejores Batman a Michael Keaton. Entonces te vienes así, te echas para atrás y luego topas esta historia de Birdman, la asemejas con la historia de Michael Keaton y parece que es como el post de qué fue lo que pasó con Michael Keaton después de Batman y los años venideros que pasó con él, o sea, ¿qué diablos pasó con él? A mí se me hace una gran película por ello, o sea, siento que este es el papel de la vida de Michael Keaton y que la neta me dio mucho coraje que no le dieran su Oscar porque este era el papel de su vida y siento que no se lo dieron. Ha hecho otras grandes actuaciones después de Birdman, una de ellas es Hambre de Poder, donde él hace del empresario que hace que McDonald's sea McDonald's. Pero antes yo creo que Birdman hizo de Michael Keaton el papel de su vida y la verdad es que no, yo siento que no hay otro papel que pueda llegarle a los talones como lo hizo aquí, entre ellos y todos los que salieron en la película, la verdad es que hacen un trabajo extraordinario y como bien menciona Boone, el trabajo o los valores de producción que tiene la película son grandísimos, grandísimos, o sea, son cosas es una de las cosas que me da mucho gusto de los tres amigos, que por eso están triunfando allá, porque pues la neta sí se partieron la madre para estar allá y la verdad es que
se ve en su trabajo y se ve en cómo los reconocimientos hacia su trabajo están dando frutos. O sea, Roma, Babel, Birdman, ¿quién nos hace falta? The Shape of Water, El laberinto del fauno mismo. O sea, estas tres personalidades que a veces todo el mundo los menciona aquí en México como de Tri Amigos y todo ello, pero aquí sufrieron de rechazos, racismo, todo este tipo de cosas y se tuvieron que ir para allá y allá la realidad es que están haciendo cosas bien diferentes, eh, siempre guardando su esencia mexicana, pero haciendo cosas allá, que es donde se les permite hacer lo que ellos quieren y conforme al presupuesto que ellos quieren. ¿Por qué? Porque saben que terminando ese trabajo probablemente tengan uno o más reconocimientos. Y creo que eso es algo súper válido para ellos y es de reconocerse y es algo que Birdman vino a plantarle en la jeta a muchos directores de allá de Estados Unidos, incluso internacionales. O sea, que los mexicanos estamos dando de qué hablar en el cine allá, esos mexicanos por lo menos te lo demuestran. Claro, indudablemente que tienen ellos un valor de que ellos han sido tanto creadores de historias como ser introspectivos, como en el caso de Alfonso Cuarón con Roma, por ejemplo, ¿no? Es porque regresó a México, es decir, no fue un director que haya triunfado nada más con Gravity, por ejemplo, eh, o con Little Princess, ¿no? Pero yo creo que cuando regresa para hacer Roma, es un buen privilegio, un agradecimiento y que su regreso a México pues fue retomando toda una historia, no solamente personal, sino que nos hizo vivir otra vez aquellos acontecimientos que sucedieron en el 71 a través de la historia de una familia, ¿no? Y en este caso de un principal personaje que era la sirvienta. Entonces creo que ahí podemos decir que nos hace un buen reconocimiento, es un buen homenaje a México, ¿no? El hecho de regresar con Roma. Y lo mismo que puede suceder con Iñárritu en cualquier momento y que también lo puede hacer Memo del Toro, ¿no? Que ojalá que esté viendo este podcast porque indudablemente está ahí. Ojalá, ¿no? Porque hay un agradecimiento personal hacia ellos, ya después les cuento por qué. Sí, los agradezco mucho. Y creo que pues hay una situación que nos da bien, que nos habla muy bien de los Tri Amigos, ¿no? O sea, es porque nos entregan un buen cine, a final de cuentas, ¿no? Quizá a algunos no nos guste mucho, quizá hay algunas cosas que fallan o que no sean tan de nuestro agrado, pero indudablemente que es algo digno, ¿no? O sea, nos envuelve, no se traicionan, aunque cambien un poco el giro, como en el caso de lo que estamos hablando del negro. El negro regresa con, digamos, nos muestra un nuevo cine después de lo que sucede con sus otras obras, pero en este caso nos envuelve a una palabra que diría el ser onírico, o sea, no, onírico hay que saberlo manejar muy bien, ¿no? Y en este caso me gusta mucho cómo maneja esos aspectos de ensoñación, ese regreso inclusive a Birdman, ¿no? Porque él está tratando de renunciar a Birdman, como es el mismo Michael Keaton renunciando a Batman, Sí. ¿no? Entonces, claro, que no es renunciar a Christopher Nolan, por supuesto que no, pero es renunciar a un personaje que lo tenía encasillado. Entonces, de pronto es como que regresar a este personaje de fantasía, este personaje superhéroe, que a final de cuentas es el que le reclama al actor de Broadway, ¿no? Que tiene que regresar a él de alguna forma. Sí, Y él se claro. revela en contra de un personaje. Sí, Batman es Batman. Entonces, es decir, regresa a mí, o sea, yo te di vida, te di millones, te di fans. Yo te di Fuera vida. de esto no hay nada, ¿no? Hay que recordar ese diálogo interno que tiene cuando despierta de aquella borrachera en pleno Broadway, ¿no? Y de pronto hasta llega a volar, ¿no?
Sí, todo claro. ese diálogo que consigo mismo, con el personaje, con Bertman, es impresionante. Es impresionante. Me parece inclusive como que si fuera un diálogo sacado, extraído de las obras de Jorge Luis Borges, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, tu recomendación es Birdman, mi querido Pichi. Sí, Muy, definitivamente, es una buena retrospectiva. muy bien, miren, yo tengo ya para finalizar, tengo, bueno, de lo que vi esta semana, se acaba de estrenar con otro de las grandes noticias que hubo esta semana, fue la noticia de Jeffrey Epstein, o todo esto del destape de Wikileaks, de nuevo, de Anonymous. Y en Netflix se estrenó una docuserie o una miniserie de 4 capítulos que se llama Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein. Esta serie documental es de 4 capítulos, es dirigida por Lisa Bryant. Trata sobre quién es Jeffrey Epstein. Para quienes no lo conocen, es un empresario de Wall Street, multimillonario, que entre los 2000 y el 2010 fue noticia por actos de pederastia, incluso llegó a tener incluso nexos con Zucker Curry y toda esta banda que en alguna vez se retrató en los jardines del Edén de Lidia Cacho, o algo así. Como si alguien tiene el título más a la mano, la verdad es que me haría más el paro, pero este tipo es un nefasto, murió en 2019 a causa de un suicidio. Entonces, te retrata toda la historia de este personajazo del mundo de Estados Unidos, y cómo es que hay cómo hay mucho de este tipo de pedófilos, cómo es su modus operandi, y qué consecuencias tiene. O sea, la verdad es que todo este rollo de la pederastía es bastante asqueroso, y más siendo abuso de niños, es bastante asqueroso, pero la verdad es que cómo está llevada el documental me llama mucho la atención. Tiene imágenes de stock, tiene entrevistas con él que no se dieron a luz. Vale mucho la pena que lo puedan observar. Es una temática fuerte, incluso antes de que inicie así los capítulos o la misma serie, te mencionan que son muy gráficos, por ejemplo, para comentarte cómo fueron o cómo están tallados los abusos. Sí están muy detallados. Me recordó un poco al documental de Living Neverland de Michael Jackson, pero con un poquito más de material de stock, o material documental. Eh, vale mucho la pena que lo vean. Y bueno, la última recomendación que les voy a dar es que por favor vean la cuarta temporada de Ricky Morty. Este domingo que pasó se terminó la última temporada, la cuarta temporada. La verdad fue una gran, gran temporada. El regreso de la cuarta temporada fue en este año. Para ser más específicos, hay por ahí de inicios de mayo. La verdad es que muy bien ahí. La mayoría de los capítulos son un hitazo. La verdad es que hay bastante variedad ahí en Ricky Morty para poderse divertir. Véanla. Por lo menos la mitad de la temporada está en Netflix. O sea, las 3 primeras temporadas, incluyendo la cuarta, la mitad, están en Netflix. La segunda mitad de temporada yo espero que la pongan este año. No sé bien qué fecha, pero probablemente este año ya tengamos por lo menos el final de la cuarta temporada de Ricky Morty, o la segunda, cuarta temporada de Ricky Morty. Es un desmadre, pero vale mucho la pena tener esas recomendaciones. Chequenlas, amigos podescuchas. Esto, pues ya terminó. Amigos, Punt, Luis Carlos, ¿algo que quieran decir a la gente? Solamente gracias por escucharnos y pues esperemos estar de nuevo en el futuro próximo. Pichardo. Pues igual me dio mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Sobre todo hace mucho tiempo que no veía al maestro Bunt. Me da, pero muchísimo gusto, porque además soy su fan. Yo creo que hay que dedicar un programa acerca de lo que es
cine experimental, que eso sería increíble, y pues qué mejor el maestro Bund que nos pueda mostrar además- muchas cosas. que además- Me impresionó mucho Ajá, lo de pero creo que no el se exposímetro de escucha. ¿Sí se papel, escucha? increíble, soy su seguidor, muy bien. Muchas Y pues gracias, bueno, gracias. ¿qué puedo decir, maestro Patiño? Pues ya sabes, ¿no? Es increíble estar, te agradezco muchísimo la invitación y pues nos vemos para la próxima. Ahí ustedes, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, Vientos, ¿no? Ahí chicos. estamos. Entonces nos estamos viendo la próxima. Cuídense mucho. Esto es The Good Reservoir Fellas. Nos vemos en el capítulo 3. Nos vemos. Ah, Hasta excelente. luego, chicos. Bye, nos vemos.